Muy bien, queridos estudiosos, queridos estudiantes, continuando con Derecho Civil 2, Derechos Reales, nos toca ver ahora el tema 4, el derecho real. Concepto de derecho real. Antes de ello, ver qué antecedentes tiene esto. Dentro de los derechos patrimoniales están los llamados derechos reales. Obviamente, para conocer su contenido, su estructura, hay que buscar una noción, un concepto, porque conociendo esto se nos va a aclarar la situación, porque vamos a poder conocer cada uno de los comportamientos de los integrantes de los derechos reales. No hay un solo concepto. Actualmente, una multiplicidad de conceptos engloban toda una idea. Anteriormente existía un concepto muy claro, muy aceptado, que básicamente daba a la persona un señorío sobre la cosa. Ahora ya no es tanto así, porque cada uno de los derechos reales tiene una peculiaridad diferente, distinta a la otra. Algunas veces hasta una estructura completamente antagónica. Por eso es muy difícil dar un concepto que englobe a todos. A riesgo de pecar por una imprecisión, se podría dar un concepto genérico. Lo que pasa es que uno de los conceptos más clásicos estaba dado solo a un derecho real, es decir, el derecho de propiedad. Pero esto no es importante, claro que sí, pero no es el único. Otros autores, especialmente españoles, plantean otras peculiaridades. Ellos dicen, hay un sujeto que se denomina titular del derecho real, que tiene sometido bajo su poder a una cosa. Entonces, pareciera ser ese un común denominador. Otro común denominador es que el titular obtiene de la cosa una utilidad, un aprovechamiento de orden económico. Estas características comunes conducen a dar un concepto de lo que se entiende por derecho real, por la cual un sujeto activo que es titular de un derecho real, llámese propietario, usufructuario, usuario, acreedor hipotecario, acreedor prendario, lo que fuere, se encuentra en una situación. Y por otro lado, una cosa, un objeto, un bien. Y esa relación de la persona con la cosa, por el cual la persona obtiene la utilidad que la cosa le brinda, se llamó comúnmente derechos reales. Pero esta relación no es solamente entre la persona y la cosa, no, porque hay una peculiaridad en el campo de los derechos reales. Es que normalmente hace referencia a la comunidad, colectividad, a la universalidad de personas que aparentemente serían aquellos llamados terceros, pero sin embargo, bajo la óptica de los clásicos franceses, Planiol, Ortolan, Winchell, son sujetos pasivamente universal indeterminados. ¿Y cuál es ese comportamiento que tiene ese sujeto pasivamente universal indeterminado? Es no meterse, no inmiscuirse, no violentar el ejercicio del derecho del titular. Entonces, pergeñemos algunos conceptos. Ejemplo, el de Ortolan. ¿Qué dice?
El derecho real no es más que una relación jurídica en virtud del cual una persona tiene dominio sobre una cosa, bien, del cual puede obtener todo o parte de la utilidad que ésta produce. Otro autor español, Sartre, puede decir, Ramón María Roca Sartre, dice, el derecho real no es más que aquel derecho derecho subjetivo de carácter esencialmente patrimonial, por el cual una persona tiene una relación jurídica directa e inmediata sobre algo objetivo, sobre una cosa, sobre un bien, que le permite excluir a todo otro sujeto y que obliga a la comunidad a una conducta de no hacer. Fíjense, básicamente lo mismo, lo que pasa que aparentemente aquí la conducta de los terceros estaría coaccionada por la ley a que no hagan. Después vamos a ver que eso no es tan así. De estos conceptos se puede deducir que el derecho real no es más que un derecho subjetivo de contenido patrimonial, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un derecho subjetivo de contenido patrimonial, se habla de que algo, una cosa o bien, tiene un valor de uso y un valor de cambio. Por lo tanto, eso es parte del patrimonio. ¿Esto qué significa? ¿Qué conlleva? ¿A qué nos mueve a pensar? Que como fruto de esa relación, ese derecho subjetivo implica una relación. Los humanos usaban la palabra dominio, de poderío de la persona sobre la cosa. Y que esto es oponible a todo el mundo. ¿Por qué? Porque solo él tiene esa potestad. Los terceros no pueden meterse dentro de ese ejercicio. Por eso esta oposición es absoluta. Es absoluta en cuanto al goce de los beneficios patrimoniales. Después vamos a ver, obviamente, que ese goce no habla de la persona, sino de él o los titulares, así de simple. Entonces, a ver, con estas ideas, ¿qué otro concepto podemos ver? El derecho real es un derecho subjetivo, sí. Esencialmente de orden patrimonial, sí. Por el cual las personas tienen un poder, dominio, señorío, como se utilizaba antes, sí. ¿Sobre qué? Sobre un objeto. Este objeto les va a permitir tener a ellos una potestad, o ejercer a ellos, o recibir, o gozar y disfrutar de ellos los beneficios patrimoniales que den. Y además les va a conferir a los titulares, para cuando lo violen, el derecho de persecución y preferencia. Los clásicos eran muy cortos en cuanto a la explicación técnica, porque para los masones el derecho real es la relación directa entre una persona y una cosa. Así de simple. Los Aubry también hablaban, ¿no? Es aquel derecho subjetivo por el cual existe una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa. Casi todos los clásicos hablaban de lo mismo. Muchos de esos conceptos se mantuvieron vigentes durante mucho tiempo. Actualmente ha cambiado con lo que acabamos de decir. No solo que hay evidente un poder, un dominio, sino solamente que sigue siendo patrimonial,
No solamente que el titular va a recibir o va a explotar la utilidad económica de la cosa, sino que ahora los terceros, los demás, están obligados a respetar. Esto ha dado lugar a corrientes de pensamiento variadas. Pues se puede distinguir la corriente clásica que hemos visto, que es aquella que habla de un vínculo jurídico entre una persona y una cosa, la corriente obligacionista, y la corriente obligacionista dice que no es que reniegue, pero refuta esa idea. Ellos dicen, no es posible un vínculo jurídico entre una persona y una cosa. Eso que se ha repetido continuamente, que parece que es un axioma, no es correcto, porque el vínculo y la relación jurídica no hay de persona a cosa, sino solo de sujeto a sujeto. Y en el campo de los derechos reales es lo mismo. No tiene por qué variar. Tiene que haber un sujeto activo, que es el titular, y un sujeto pasivo. ¿Cuál es ese sujeto pasivo? Ese sujeto pasivo es ese sujeto indeterminado, abstracto, genérico, pasivamente universal, que tiene la obligación de no inmiscuirse en las relaciones entre el titular y la cosa. La conducta de ese sujeto tiene que ser de tal manera que no puede perjudicar, no puede absolutamente hacer algo. Básicamente es una conducta de no hacer, es una conducta negativa. Su conducta se materializa no haciendo. Entonces, esta tesis obligacionista lo que está haciendo es entender que la relación entre sujeto y cosa no existe, sino que simplemente es una relación de poder, de señorío, de tuición, que obliga a todo el mundo a no meterse, a no perjudicar, La teoría dualista es diferente. ¿Por qué? Porque toma corrientes de ambos pensamientos y busca una especie, no digo de entente, pero cuando menos de una salida concertada. La tercera corriente, a diferencia de las dos primeras, tiene un razonamiento lógico. Si bien era lógico que un tercero no se introduzca, no fastidie, no moleste, esta tercera corriente dice también eso es falso. Eso de decir que el derecho real es una obligación pasivamente universal no tiene que ver con la esencia del derecho real. Tiene que ver con los efectos, porque el sujeto pasivo solo aparece cuando se viola esos derechos, porque si no se violan esos derechos no tiene por qué aparecer. Ese tercero que no tenía que hacer nada, si nunca hace nada, ¿qué sucede? No existe. Los efectos de esa conducta tienen que ver con la garantía de que tiene todo derecho real, y es que no se viole el ejercicio del titular. Y en el fondo tiene mucha razón. Una persona que tiene
un derecho de propiedad de un bien inmueble en una región muy lejana donde él radica habitualmente, no tiene que tener problemas que terceros entren a esa casa. ¿Por qué? Porque estos terceros estarán conscientes de que no es de ellos y no tendrán que entrar. Cuando alguien la haga, no es que ese tercero ha violado ese derecho. Ese tercero pasivamente universal, no. Los efectos del derecho de propiedad de la persona se han visto violentados por la acción de una persona determinada. Participan de esta teoría moderna el italiano Ludovico Barassi, Degni, Falavenza, Messineo, toda esta pléyade de juristas modernos, cuasi contemporáneos. Encuentran ellos dos tipos de elementos, un elemento estático y un elemento dinámico. Veamos qué entienden ellos por elemento estático. Dicen es el poder, el dominio que tiene el individuo sobre las cosas. Este dominio es autónomo, exclusivo y excluyente. Es un dominio del sujeto frente a la cosa. Y el elemento dinámico, este es subjetivo, se traduce en una obligación de carácter negativo que se le impone a todo sujeto. La obligación de respetar ese elemento estático es de todos los sujetos. Hemos dicho de observar una conducta negativa, de no inmiscuirse. Entonces el elemento dinámico es la garantía para que los terceros no se inmiscuyan. El elemento dinámico no solamente les va a conferir la obligación pasivamente universal de no hacer, sino también de hacer. ¿Por qué razón? Porque dentro de ese derecho conculcado ellos podrían hacer unas cosas. No ha faltado quien ha violado, es decir, viola la conducta de no hacer. ¿Cuándo? Cuando hace. Y dentro de esa conducta positiva de hacer, enajena, vende, ignora. La consecuencia de ello, es decir, la consecuencia de estos dos elementos permite que el derecho real sea un derecho no universal, pero excluyente, que excluye a todos menos al titular, al que ejerce el señorío. Punto 2. Clasificación de los derechos reales. Nuestro Código Civil mantiene la clasificación de la escuela francesa, pero toma en cuenta los puntos de vista de la escuela alemana, italiana y la española también. Clasifica en derechos reales sobre cosa propia y derechos reales sobre cosa ajena. ¿Cómo se entiende los derechos reales sobre cosa propia? Básicamente comprende a la propiedad, la copropiedad, la medianería, la propiedad horizontal y el derecho de superficie. Y los derechos reales sobre cosa propia están comprendidos el usufructo, uso, habitación, servidumbres, la prenda, la antícresis, la hipoteca. Y la habitación, claro que sí. La escuela clásica a su vez dividía a los derechos reales sobre propia cosa en dos. A, en desmembraciones del derecho de propiedad, es decir, usufructo, uso, habitación, servidumbres. Y B, derechos reales de garantía. Hipoteca, prenda, antícresis.
De todo esto, entonces, ¿cuál es el concepto actual? Hoy día se considera el derecho real como un derecho subjetivo patrimonial por el cual el titular tiene una relación directa e inmediata que le permite obtener de la cosa todo o parte de su utilidad económica, que la cosa produce en forma exclusiva y oponible a los demás. Si ustedes han escuchado, las variaciones son mínimas. El análisis particular del instituto es el que hace notar las diferencias. Los italianos clasifican de la siguiente forma. Dice que hay derechos reales perfectos o definitivos, como la propiedad. Hay derechos reales temporales, como el usufructo, uso, habitación. Y hay derechos reales de garantía, como la hipoteca, la antícresis. La servidumbre está en un limbo. ¿Por qué? Puede ser perpetua, pero jamás va a considerarse un derecho real perfecto, porque sabemos perfectamente que la servidumbre, o lo vamos a ver, que la servidumbre se puede acabar, se puede extinguir. Otra clasificación que se conoce es de los alemanes, es metidos entre ellos von Thuren, Exerus, Kippi-Wolf. Ellos van complementando más y dicen, hay derechos reales provisionales, como la posesión. Se presentan como una antítesis de los derechos reales definitivos. Entonces hay dos. El derecho real, único, unipersonal, y el derecho real de varios propietarios o copropiedad. Por otro lado están los derechos reales temporales. Y dentro de los derechos reales temporales hay una división sobre muebles y muebles. Los españoles también clasifican. Ellos son quizás más completos. Dicen, derechos reales de protección provisional, que es la posesión, el único. Derechos reales de protección definitiva. Y aquí se clasifican sobre cosas corporales y derechos reales sobre cosas incorporales. Dentro de los derechos reales corporales, a su vez distingue esta escuela derechos reales de dominio perfecto o completo. Y ahí pone la propiedad y la comunidad. La propiedad de manera individual y comunidad de manera grupal. A su vez se conocen los derechos reales de naturaleza temporal y encuentra tres figuras: usufructo, uso y habitación. Y a derechos reales que son de dominio relativo pero perpetuos, que podría ser el derecho de superficie y la servidumbre, como hemos hablado, ya más claros. O la fenecida enfiteusis. Por último, dentro de los derechos reales de garantía, ubica la hipoteca, la antícresis y la prenda. Y en otra categoría de derechos reales sobre cosas incorporales o derechos reales incorporales, los derechos intelectuales, derechos de propiedad, los derechos de propiedad industrial, marcas, hasta patentes. Punto 3. Enumeración de los derechos reales. En este sentido, ¿qué sistema tiene nuestro Código Civil? Para enumerar los derechos reales, nuestro Código Civil sigue el sistema de los números clausus.
es decir, los que están en el código y punto, no hay más. No podemos inventarnos ni otro. Entiende que la posesión es un poder de hecho que tiene una persona sobre un objeto con la intención de ser propietaria. Esta es una particularidad del derecho real. Es un derecho real de efectos provisionales, nunca de efectos perpetuos, porque obviamente esa posesión podrá ser desvirtuada. Nuestro Código Civil entiende que la propiedad ya es un poder jurídico que tiene una persona sobre una cosa. Poder jurídico, ya no hay una relación jurídica. Ese poder le permite gozar y disponer de la cosa en forma absoluta y compatible, obviamente, con el interés colectivo, dentro de los límites y las obligaciones legales, sociales, de buenas costumbres y todo eso que conocemos. Definitivamente dentro de eso entiende que la propiedad es el derecho real por excelencia, es el derecho tipo. Y la copropiedad no es más que una modalidad de ese derecho de propiedad por el cual dos o más personas tienen dominio sobre una o varias cosas que no pueden o que no están materialmente divididas. Esto va a depender después de la conducta de sus titulares. En este criterio entienden que la propiedad horizontal es otro derecho real aplicable en edificios divididos en unidades funcionales, y estas pertenecen a diversidad de propietarios. Cada uno de ellos tiene un dominio absoluto sobre la cuota aparte, sobre el espacio, sobre la materialidad que le corresponde. Y juntos se enfrentan a una sociedad sobre la totalidad. Copropiedad. El derecho de superficie es un derecho real por el cual un sujeto llamado superficiario es propietario de construcciones, plantaciones o edificaciones levantadas en un bien inmueble que pertenece a otra persona llamado nudo propietario. El uso, por su parte, es una desmembración del usufructo. Es un derecho real, vitalicio a lo máximo, por el cual un sujeto llamado usuario usa y goza también de los frutos, pero limitado a sus necesidades particulares respecto de un bien que pertenece a otro sujeto llamado nudo propietario o propietario desnudo. Ya lo vamos a explicar eso en su momento. Sigue nuestro Código Civil, especifica que las servidumbres es un derecho real, perpetuo, podría no serlo, de carácter inmobiliario por el cual un sujeto propietario de un fondo llamado normalmente dominante limita activa al propietario de un fondo sirviente. Esta limitación le impone al propietario del fondo sirviente unas obligaciones. Lo vamos a ver en su momento y detalladamente. ¿Qué es la hipoteca? La hipoteca es un contrato de garantía real, no pignoraticio. Esto es muy importante. Por el cual el propietario de un bien inmueble o mueble sujeto a registro, sin desprenderse de dicho bien, afecta el valor económico de dicho inmueble
o mueble. ¿Para qué? Para resguardar, proteger, salvaguardar el cumplimiento de una obligación principal.